7:36 de la mañana. Gracias a todas las personas que están conectadas a través de nuestras plataformas, también de nuestro canal de YouTube. Y tenemos que contarles que Venezuela cerró mayo con una inflación acumulada que ya supera lamentablemente el 60% según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Y aunque algunos indicadores parecen estables, en la superficie los precios continúan aumentando y la capacidad de compra de los venezolanos sigue disminuyendo. Usted que me está viendo seguramente va en coordinación con lo que estoy diciendo. Pero en abril, por ejemplo, la inflación fue de 18,4% y en mayo se disparó a un 7,6 puntos para llegar a un 26%, afectándose ustedes principalmente los rubros de alimentos, salud, transporte. ¿Qué hay detrás de esas cifras? Vamos a conversarlo con nuestro especialista, el economista Aarón Olmos. Él es especialista en finanzas y docente universitario. Aarón, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, yo estaba dando todos estos datos: 18,4% en mayo, 26%, 7%, bueno, una cantidad de cifras que al final los venezolanos dicen, a mí lo que me afecta es el bolsillo. Los precios suben aun cuando todo parece estable. Aunque no se observan cambios drásticos en algunos indicadores macroeconómicos, la inflación ha aumentado notoriamente en los últimos 2 meses, pero yo quisiera preguntarte a ti como experto, ¿qué factores están detonando este incremento en los precios en medio de un entorno que en apariencia no está experimentando mayores cambios, Aaron? Bueno, en principio, la liquidez en Venezuela se ha ido incrementando, ¿verdad? Por lo menos según datos del Banco Central de Venezuela, la variación de enero a abril, el último dato disponible de la liquidez, se ha incrementado un 27%, ¿no? Cuando vemos el anualizado abril-abril 2024-2025, nos damos cuenta que se encuentra en 150%. Eso quiere decir que la cantidad de bolívares en 12 meses se ha incrementado 1,50 veces, ¿no? Entonces, cuando vemos esto y lo sumamos a la situación del tipo de cambio, en términos de que las intervenciones cambiarias que ha hecho Banco Central de Venezuela en lo que va del año, que son 25, ¿no? Suman 1.449 millones de dólares. Bueno, no se comporta para nada como fue el año pasado para el mismo periodo. Entonces, de alguna manera, recordando que tenemos precios fijados en una moneda extranjera, que es escasa en cantidad a la venta desde el punto de vista de la demanda, y que tenemos mayor cantidad de bolívares que compran cada vez menos cosas, bueno, podemos entender ese indicador del Observatorio Venezolano de Finanzas, que dicho de paso habría que decir que es uno de las pocas empresas o entes que están generando información de este estilo, porque recordemos que el dato oficial de Banco Central de la inflación no se actualiza desde octubre del año pasado. Entonces esto lo sentimos principalmente en el poder de compra del bolívar, ya con un tipo de cambio oficial de 100 bolívares el día de hoy. Bueno, pues todos los ingresos que de alguna manera tiene el venezolano, medido en términos de los precios de referencia que se usan en el país, bueno, son cada vez menores. Claro, y la inflación, como decíamos, no son solamente números, ¿no? Se traduce en comida, en medicinas, incluso en la movilidad. Los rubros que más han subido en abril y en mayo fueron los alimentos, la salud y el transporte. Todo de alto impacto para la vida cotidiana. Pero ¿cómo están manejando la situación los venezolanos, las familias, estos aumentos? ¿Qué compromisos tienen que hacer para cubrir sus necesidades básicas? Porque bien hablamos en este programa siempre de los índices financieros, justamente de estos números, pero lo que realmente nos importa es el venezolano de a pie, el común. ¿Cómo está haciendo la gente para sortear estos cambios? Bueno, mira, el venezolano a pie en su hogar, cuando de alguna manera ve estos incrementos de precios y sus niveles de ingresos no aumentan, comparación con los aumentos de precios, no hay una actualización allí. Bueno, pues tienes que ser muy creativo desde el punto de vista de la manutención del hogar, ¿no? Esto pasa por, bueno, replantearse formas de generar ingresos, esto pasa por replantearse y estudiar las estructuras de los gastos de la casa, de los costos, para poder mantener los equilibrios. Esto pasa por considerar algunos productos que son a nivel de jerarquía más importantes que otros. Se prioriza el tema de la salud de repente en el hogar para la mamá, para el abuelo, que el que tiene una situación de enfermedad crónica, los servicios o los productos que de alguna manera son importantes para la casa, el pago quizás del colegio del muchacho. Ahorita se está viendo mucho tema de ¿cómo se llama? La mora en algunos pagos de servicios, por ejemplo, el tema de condominios, inclusive algunas mensualidades de colegios tienen algunos retrasos, porque dentro de lo que es esa canasta
que maneja cada hogar, el poder mantener todos estos elementos a nivel de equilibrio se hace difícil. Entonces, o generas más ingresos, o restringes consumo, o de alguna manera tratas en lo posible de ajustarte a una nueva realidad de salario, porque no es que estás ganando menos en términos nominales, incluso hay personas que están recibiendo hasta compensaciones en bolívares adicionales, pero es que cuando tú calculas los precios en una moneda de referencia que crece a gran velocidad, lo que tú puedes estar ganando siempre se hace cada vez menor. Entonces, ante esa realidad, el venezolano tiene que ser más estratégico. Y es lo que hemos comenzado a ver en los hogares venezolanos. Claro, la gente tiene que buscarse la vida, como dicen, y ser creativos. Y bueno, la verdad es que al venezolano no le falta creatividad, pero justamente en Venezuela se habla mucho de medidas, de ajuste, de estabilidad, y poco se habla de una estrategia coherente o de largo plazo. Y me refiero al Estado, ¿no? Se puede hablar hoy de un modelo económico definido en el país, o quizás estamos ante un contexto de reacciones espontáneas y decisiones sin planificación, Aarón. Como economista, ¿cómo lo ves? Mira, efectivamente el Ejecutivo tiene una estructura en términos de lo que está haciendo, ¿no? El problema es que lo que se está haciendo no necesariamente solventa los problemas estructurales, vale decir, las políticas económicas consistentes por parte del Ejecutivo Nacional en los últimos años ha sido básicamente un encaje legal elevado, ha sido una intervención cambiaria, ha sido una política de mayor cantidad de bolívares en el mercado vía plataformas digitales bajo la figura de transferencias directas, pero no necesariamente estamos viendo un resurgir por lo menos en la actividad productiva, no estamos viendo política comercial orientada a fundamentar la inversión y hacer crecer la producción nacional. Entonces estamos viendo más bien política monetaria, cambiaria y sobre todo política fiscal de ingreso interno, donde básicamente pues el cumplimiento de estos cronogramas de pagos de impuestos más las aplicaciones de una cantidad de multas importantes pues para personas, para empresas, por temas de retrasos, en temas de enterar los impuestos, de los pagos como tal, bueno, eso de alguna manera sí se está cumpliendo. Entonces hay mucha presión hacia el mercado interno desde el punto de vista impositivo, no necesariamente se están haciendo los correctivos desde el punto de vista cambiario a nivel de la oferta, y por el lado de la política comercial no necesariamente se está incentivando la producción de los sectores para agregar más producción nacional al mercado interno. Entonces, en términos de lo que dice el 320 constitucional de la coordinación macroeconómica, que es un principio constitucional que te habla del uso armonizado de la política monetaria, fiscal, cambiaria y comercial, no necesariamente estamos viendo esto de manera evidente, ¿no? O sea, no es que existe una improvisación, hay una estructura, pero las estructuras son básicamente políticas de contención, más no de corrección. Ok. Sí, es como atajando el problema, pero no hay cómo corregirlo. Es decir, se hace una bola de nieve. Pero ¿quién sobrevive a esta bola de nieve? ¿Quién se rezaga en esta economía? Porque aún en medio de la crisis, algunos sectores han mostrado resiliencia y el venezolano es experto en eso, o incluso cierta dinámica de crecimiento. Pero ¿cuáles son los sectores que tú que estás allá y lo palpas, han logrado adaptarse mejor y cuáles se siguen en esta situación de colapso? Bueno, mira, en principio todos los sectores que tú mencionabas, cuyos precios se habían incrementado según el indicador que calcula el observatorio, pues se ha mantenido con cierta estabilidad. Bueno, todo el mundo tiene que comer, todo el mundo tiene que vestirse, todo el mundo tiene que transportarse. El sector de tecnología también ha mostrado cierta fortaleza. El venezolano usa mucho la tecnología, el teléfono celular se ha convertido en la principal herramienta de trabajo para hacer lo que uno necesite, si eres estudiante, si eres profesional. La principal herramienta de medio de pago también se ha convertido en el teléfono. Tener datos, tener internet de casa es muy importante. Entonces son sectores que se mantienen. Sectores como la educación, sectores como la vivienda, los alquileres, bebidas. Bueno, pues también estamos viendo cierto nivel de resistencia, vamos a decir de fortaleza, ¿no? Porque al final de cuentas todos los sectores económicos están padeciendo en mayor o en menor medida. Si nos vemos como sector, ahora si nos vamos por todos los estados del país, nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos realmente están en una situación bastante compleja, ¿no? Entonces, bueno, sí, los dueños de empresas han tenido que ser muy creativos, han tenido que conectar más con el mercado, han tenido que ser mucho más conscientes de los niveles de ingresos de su público, pues en general, para tratar de mantenerse, porque al final de cuentas, como en un mercado, ¿no? O sea, hasta dónde puedes tú subir el precio, hasta donde lo pueda pagar la persona.
pero hay un costo de oportunidad detrás de esto y tú tienes que escoger ahora hacia dónde orientar esos ingresos. Claro, pero cómo me gustaría saber y entender cómo se vive la economía desde abajo, ¿no? Ese contacto con la realidad cotidiana. ¿Cómo describirías la situación económica de un venezolano promedio que depende de un salario fijo o de ingresos irregulares, de estas creatividades que hacen incluso hasta de las redes sociales, ¿no? ¿Qué decisiones se toman día a día para sobrevivir en este contexto, que incluso tienen hasta 3 y 4 trabajos al día? Pero mira, efectivamente es muy difícil la pregunta de qué se va a generar hoy. Es importante, o sea, no es que tienes asegurado en la mayoría de los casos un nivel de ingreso suficiente como para poder decir, bueno, la quincena, la semana o el mes están resueltos. Hay quienes de alguna manera se despiertan pensando, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cuánto ingreso voy a generar? Algunas personas que viven en habitaciones, más no decir alquilados, se preguntaran, bueno, ¿podré pagar la habitación en la noche? Es un drama bastante complejo, ¿no? Pero lo cierto es que la persona que solamente vive de un salario en bolívares tiene una situación cada vez más compleja porque le rinde cada vez menos. Entonces, es tener el trabajo formal, tener actividades adicionales, es tener actividades adicionales que son diarias, que son interdiarias o que son de fin de semana, es tratar de ser autoempleado, estando empleado bajo una figura formal, es tratar incluso de, entre comillas y subrayado, el malentendido emprendimiento, ¿verdad? Bajo esa figura del matar tigritos, bien sea de artes y oficios, es decir, el reinventarse dentro de toda esta situación compleja que ha llevado a muchas personas a tratar de generar ingresos a más no poder, ¿no? Para tratar en lo posible de llegar a los equilibrios. Pero en la otra parte de esta situación no solamente es la dificultad para generar ingresos, ¿no? Sino el hecho de que se tiene que decidir sobre la estructura de los gastos del hogar, sobre cosas que otrora eran normales y naturales y que quizás hoy están comenzando a salir de esa canasta. Es decir, una persona que de repente tenía la posibilidad de todos los meses darse un pequeño respiro, salir con la familia a algún lugar, hacer algo diferente, quizás esa actividad está saliendo Claro. de la programación de gastos del mes porque no se puede, no hay que utilizar ese dinero a otras cosas. Claro, hay que tener, digamos, prioridades, ¿no? Pero te pregunto ya para finalizar, consultábamos antes de hacer esta entrevista que hay una inflación de 60%, lo decíamos al inicio, en 5 meses. Mucha gente se pregunta qué pasará en lo que va de año, en lo que resta de año, perdón. ¿Hay alguna posibilidad real de que esta tendencia se modere o vamos rumbo a cifras aún más elevadas? Mira, como tú bien lo dices, los datos que están disponibles, que son los del Observatorio Venezolano de Finanzas, dan cuenta de una inflación puntual del 26, como lo comentas, 26%, que para que muchos recuerden, 26% puede ser la inflación de 3 o 4 años de un país, ¿no? En el caso de la acumulada, que es enero-mayo, ya estamos hablando de un 105%. Y en el caso de la interanual, que son los 12 meses, que es mayo-mayo 2024-2025, como tú bien le decías, 229. Todo esto pareciera estar configurando un escenario aún complejo de algo que ya vivimos, que muchos no quisiéramos que vuelva a ocurrir, que es una aceleración de la inflación, un aumento de precios, todavía está muy cerca, no está tan lejos el espectro de las recuperaciones monetarias, el espectro de la inflación galopante, el espectro de la hiperinflación, y efectivamente, pues, bueno, no hay salario que aguante. Claro. Esta situación se hace cada vez más insostenible y efectivamente el Ejecutivo Nacional pareciera que no ha atajado efectivamente el problema de fondo, porque no se resuelve solo con colocar divisas en la cantidad que sea o darle a la gente transferencias directas, ¿no? O sea, ya deberíamos estar hablando, siempre lo digo yo, de un plan de reajuste económico general, ¿no? O sea, que Sí. todavía no vemos quizás dentro de la agenda o el menú de opciones del Ejecutivo. Bueno, Aarón, como siempre, gracias por esta conversación. Seguiremos observando de cerca cómo evoluciona esta economía, pero sobre todo cómo la enfrentan y la sobrellevan los ciudadanos dentro del país. Muchísimas gracias, Aarón, por estar con nosotros el Siempre día a de la hoy. orden. Era Aarón Olmos, él es economista y especialista en finanzas. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se aparten, que ya venimos con más de su programa. Buenos días.